Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Me escuchas bien? Sí, yo Bien, te escucho perfecto. también. Perfecto. Bueno, me alegro mucho. Agradecemos poder conversar con vos hoy, Pablo, y vamos saludando a las personas que se van sumando en nombre de la Fundación Atlas eh, en esta entrevista a través de Instagram Live de la Fundación, en la que conversaremos con Pablo Benítez Jacot sobre la libertad en Estados Unidos de Trump a Biden, ¿no? Esta entrevista, como ustedes saben, se puede presenciar en vivo como en estos momentos. También queda grabada en Instagram Live. Eh, También se sube a YouTube y a Twitter y a Facebook. Así que hay distintas posibilidades. Los invitamos a compartirla, a verla nuevamente en un rato. Mientras vamos comenzando la entrevista. Y bueno, queremos darte la bienvenida, Pablo. Gracias por esta posibilidad de conversar con vos en este momento tan importante para el mundo, ¿no? Donde están sucediendo cosas en un país que marca la tendencia de lo que sucede en el planeta, que es los Estados Unidos, ¿no? Eh, Te presento nuevamente, Sí. Pablo Benítez Jacot es presidente de la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén, es licenciado en Relaciones Internacionales y ha realizado una maestría en Economía. Y es columnista habitual de distintos medios, en Keito, en Infobae, publica habitualmente en Fundación Atlas. Así que, Pablo, nuevamente gracias por estar acá y esta posibilidad de conversar con vos. Y bueno, ¿cuál es tu visión sobre lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento? Bueno, ante todo, Martín, agradecerte muchísimo la invitación y bueno, a la gente que se está sumando el interés en esta conversación. Saludos ahí a mi amigo Javi Cubillas de la Fundación, que es alguien con quien intercambio muchísimo información, opinión. La visión que yo tengo como analista internacional, en realidad tenemos una situación que creo que se ha dado a lo largo del tiempo. Digamos, el análisis internacional, y en este caso que amerita la política interna, amerita encuadrar esto en un plazo determinado. Es decir, el siglo XX tuvo sus características con Estados Unidos y sus debilidades de libertad que han sido varias, es decir, debilidades en el sentido de decisiones gubernamentales que la han puesto en duda, y creo que ameritan repasar, por lo menos muy rápidamente, para que entendamos que Estados Unidos no escapa a la excepción en el allanamiento de ideas que han aparecido en algún momento de la humanidad, pero lo que anticipo es que en su momento los embates han sido fuertes, pero la defensa era fuerte. Yo veo que el embate, y no me quiero adelantar, ya voy a explicar por qué, el embate es nuevamente fuerte, lo que me empieza a generar dudas si la defensa en esta vez está fuerte. Y ahora me voy a explicar por qué. Vos fíjate que si tomamos un ejemplo reciente del siglo XXI, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, generalmente el argumento no muta demasiado a lo que estamos asistiendo. Generalmente se decía que era necesario suspender el derecho, comprometer ciertas libertades individuales, que en caso de conmoción interior o un ataque exterior o cualquier otra situación que amerite que exteriorice peligro grave. Es decir, entramos en una paradoja bastante triste porque generalmente se está utilizando el Estado de Derecho para atacar el Estado de Derecho, es decir, los que tenían que defenderlo están utilizando dejar de lado el derecho casi en forma transitoria, o en algunos casos siempre está el peligro de pasar de lo transitorio a lo permanente, pero generalmente es para preservar el orden jurídico que están atacando. Es decir, es un poco una ironía que se empieza a dar. Es decir, las mismas herramientas que tiene que ellos dicen que están utilizando, quieren utilizarlas para atacar el Estado de Derecho. Y eso es a la libertad de los individuos. Pero, por ejemplo, lo que a mí me ameritaba dudas, o generalmente más que certeza, cuando recurrimos a la vieja idea del derecho a la resistencia a la opresión, generalmente, yo creo que esto vale tanto para aquellos regímenes que están le han cortado la libertad, pero con aquellos regímenes que empiezan a sentir que les han cortado la libertad. Es decir, tal vez la intensidad en rebelarse sea diferente, pero como decía Tocqueville, debemos estar alertas a aquellas pequeñas intromisiones que parecen insignificantes y generalmente van preparando el zarpazo final. Es decir, esa resistencia a la presión a que me refiero, no, digamos, uno pensará, bueno, es un caso de Venezuela, bueno, sí, obviamente. Estados Unidos merita eso, es una exageración. Obviamente no es la situación.
pero sí la fortaleza del pueblo norteamericano ha sido observar en lo mínimo que se le empiezan a cercenar las libertades y reaccionar. Vos fíjate que, y me permito hacer un recuento a qué voy con esto, cuando Ira Glasser, tal vez no sea una persona muy conocida, pero fue director del American Civil Liberties Union en el año, esto lo hizo entre el 78 y el 2001, cuando en el año 2003 comenzó la etapa de Bush. La Fundación Atlas, y voy a llegar a la actualidad, pero me permite hacer esta analogía, porque vamos a tratar de entender de dónde viene todo esto a veces. Ira Glasser recordaba en aquel momento un listado, criticando a Bush, de todas las debilidades o todos los embates a la libertad que ha visto por parte del gobierno de los Estados Unidos. Nombraba la ley de sedición de extranjeros en 1789, la ley de espionaje en 1917, una nueva ley de sedición de 1918. Franklin Delano Roosevelt cometió tal vez algo no muy conocido que Ronald Reagan llamó una histeria de guerra racista, que fue que luego del ataque de Pearl Harbor, y que eso inicia la entrada de los Estados Unidos de Norteamérica como miembro activo en la Segunda Guerra Mundial y luego posicionarse como vector ordenador del mundo. En aquel momento, a través de una disposición, creó unos campos, la palabra es fuerte, pero hay que decirlo, algunos dirán campo de concentración, suena a lo que pareció con los nazis, no lo fue, pero fueron centros de detención muy severos para 112.000 personas de descendencia japonesa por el mero hecho de descender de japoneses. Es decir, y esto lo cuenta también un ministro pastor, incluso en el ingreso de la Primera Guerra Mundial por parte de Norteamérica, leyó el preámbulo y fue encarcelado. Otro periodista en el 1918 por criticar el servicio militar obligatorio también fue cercenado en sus libertades. Woodrow Wilson, y acá voy a hacer la primera analogía en lo que veo de Estados Unidos de por qué está retomando algunos viejos embates a la libertad, parecía inspirar las ideas que hoy estamos escuchando en Bernie Sanders o en Ocasio-Cortez. Vos sabés que Woodrow Wilson, tal vez más conocido por el manifiesto de la Sociedad de Naciones y la corriente idealista de las relaciones internacionales, aquella que propugnaba más que nada el acuerdo entre partes para llegar a una situación de no guerra, sostenía que el Estado, vos fíjate esto, esto lo hizo aproximadamente en 1917, catalogaba al Estado como una expresión orgánica y espiritual del mismo pueblo. Básicamente es lo que Arlerdo Velegas Lynch y el fallecido Carlos Escudé han señalado la falacia antropomórfica, adjudicarle al Estado capacidades del individuo, de razonar, de pensar, de sentir, pero obviamente es como poner por encima al colectivo, por encima del individuo. Vos fíjate que en el discurso de inaugurar de Kamala Harris hay un poco de eso, hay bastante, en cuanto a criticar lo que ha podido hacer el individuo a lo largo de su vida y bajo el argumento de la desigualdad, intentar coartar aquello diciendo, está bueno que aquel que le haya tenido demasiado le pueda dar al otro. Bueno, fíjate que estos embates de poner el colectivo por encima del individuo tenían sus intelectuales, como tal vez Jane Addams, como le quieran decir, Juana Adams, traducido al español, que en 1912, entre 1912 y 1920 ella fue una precursora de lo que sería el feminismo de género hoy, para muchos, para que se entienda. Sí. Y te pregunto en Sí. términos generales, ¿vos ves que se está socializando Estados Unidos? Esta es la Yo pregunta tal creo, vez de fondo. sí, para Está redondear. siendo invadido de a poco por normas que veíamos en otras partes del mundo, normas europeas en algún sentido o no, pero ya están penetrando a la sociedad americana y la democracia está invadiendo la república, están perdiendo estos frenos, estos límites, este sistema, digamos, de contrapesos entre poderes para que otrora protegía los derechos individuales, ¿o no está pasando esto? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que el peligro, y disculpen si me extendí, pero la idea era hacer una analogía de existencias de partidos filoprogresistas como este que te nombraba, que es muy similar a lo que expresa esto que te voy a explicar, como Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, Kamala Harris. Creo que realmente hay un peligro de que se empiece a institucionalizar políticas públicas que están más cercadas a la latinoamericanización negativa, digamos, porque obviamente Latinoamérica tiene cosas buenas, pero en eso tampoco. Pero en lo que nos preocupa es que sí, vos fíjate la tensión existente actualmente entre el Partido Demócrata.
hay dos tensiones existentes que peligran, que ponen en peligro la libertad del individuo. La primera tiene que ver con el juego político de los escaños ganados y perdidos en el Senado, es decir, que pase por el Congreso, ¿no? Ahí tenés una tentación de Joe Biden de colocar, digamos, de vivir a decretazo, como sería hablando la Argentina, ¿no? Sí, sí, Órdenes sí. ejecutivas y demás, el famoso decretazo, ¿no? Para que se entienda, para que entienda el público. Que algo sería ir contra la tradición, que la mayoría de las cuestiones se discuten en el orden federal o en el Congreso. Segundo, la tensión existente entre los miembros del Partido Demócrata, que hay una ala de izquierda muy fuerte, muy activa, muy joven, no es un dato menor porque manejan la capacidad de llegarle a la gente y de convencerla a través más de la pasión que de la razón, como suele hacer habitualmente, convive con un partido demócrata más tradicional, donde se encuentra el jefe de gabinete actual, obviamente Biden, y algunos asesores, el jefe de gabinete de Joe Biden, que era un hombre expectante a ver a quién colocaba, tuvo que ver mucho con la administración Obama, incluso con Biden en los 80. Pero esta nueva ola convive con la tentación del atajo, como alguna vez nombraba el querido Mariano Grondona. La tentación del atajo es, la Corte Suprema nos es una incomodidad, la intentamos reformar, ¿no? Algo que no estaba en la Constitución, pero en una tradición norteamericana de los 9 miembros. Como que intentó hacer Roosevelt cuando sus órdenes del New Deal eran observadas y rechazadas por la Corte Suprema. Por un lado, no es un dato menor que el senador Markin hablaba de que si el filibuster, que es para que se entienda una reglamentación que existe en el Senado norteamericano para elegir las vacancias de los jueces, él sostenía que debían ser los ganadores quienes eligieran al reemplazante de la fallecida Ruth Ginsburg. Y en ese caso, como no estaba desacuerdo con el procedimiento actual y lo que estaba haciendo Trump, dijo, vamos a ampliar la Corte, hay que ampliarla, Ocasio-Cortez lo mismo. Con lo cual, eso es un peligro existente. Segundo, en el discurso de Kamala Harris, como te nombraba, se apela permanentemente a la desigualdad material. En ningún momento se habló de la igualdad ante la ley, como objetivos la Claro. educación del sueño americano. Y permanentemente lo que se está viendo es una intención por parte del equipo económico de utilizar la carga fiscal, las regulaciones y demás para combatir las desigualdades que obviamente han sido el eslogan y el leitmotiv del Partido Demócrata a la hora de acceder al poder. Permitime, porque es importante esto que siempre no se suele ver. El tema es el largo plazo. Tal vez en el momento esto no se vea, pero como ha indicado el Wall Street Journal o el Instituto Hoover, para el 2030, de aplicarse este programa, el consumo norteamericano habrá bajado en 1,5 billones, el ingreso promedio de la familia norteamericana habrá bajado considerablemente. Es decir, Estados Unidos tiene una posibilidad económica institucionalmente de institucionalizar medidas de atajo o personalistas, como son las reformas de la Corte Suprema, o maniatar la economía y que en el largo plazo empiece a languidecer. Y esto es un típico programa populista, por decirlo de alguna forma, o socialista, que ha vivido Latinoamérica. Es decir, en eso tiene un peligro. ¿Dónde está el tema? Si están las reservas morales. Como yo te decía, los ataques han existido siempre. La defensa era fuerte. Lo que me genera dudas hoy es si la defensa está fuerte. Y te pregunto, es muy claro lo que vos decís, y te pregunto si podemos decir que Donald Trump también defendía las ideas de libertad, era Uh un -huh. libertario cercano, o las encontramos más cerca por el lado del Partido Libertario en los Estados Unidos, que también, si bien es pequeño, tiene una consistencia importante, se mantiene en el tiempo y no logra despegar fuertemente, ¿no? No es algo masivo, pero es conocido Uh por -huh. todo el mundo. Yo creo que Donald Trump también es el emergente tomando lo que es el inicio del siglo XXI, es lo que me parece muy buena la calificación que hace el analista internacional Santibáñez sobre lo que es el conservadurismo popular. Para que se explique esto, es una nueva clase dirigencial que surge más del lado del espectro de la centroderecha, que ha vuelto a colocar a la religión en un lugar importante, tanto como en los cargos importantes, como método de asociación para llegar al poder. Ataca lo que se conoce como la élite tradicional, ¿no? Tenía unas características bastante particulares. Recordemos que en la campaña Trump versus Hillary Clinton, eh,
el candidato anti-establishment era Donald Trump, y eso quedaba claro. Por otro lado, son nacionalistas en el sentido de entender, en este caso Donald Trump, y acá vamos a una crítica, la inmigración como el problema de la decadencia norteamericana. Y eso es algo que los liberales debemos observar fuertemente, más allá de ciertos logros, en algunos logros económicos. Por otro lado, Donald Trump creo que ha mostrado, más allá de algunos posicionamientos interesantes, no es, a ver, es muy saludable y hay que reconocer que durante su periodo no se generó ninguna invasión de estas que generalmente en el siglo XXI conocíamos como guerra preventiva. Vos conocerás muy bien, Martín, como analista, que el vector ordenador de posicionamiento militar de los Estados Unidos desde que es la fallida, la invasión de Irak y el cuestionamiento era ese. Con Donald Trump no pasó, y eso es un elemento que tiene que ver con mantener la paz y es un elemento cercano al liberalismo. Ahora, por otro lado, sus cercanías a miembros del Ku Klux Klan, como fue el evento del incidente en Virginia, en Charleston, si no me acuerdo mal el nombre, y cierta reticencia a condenar ciertos eventos que por momentos grupos nacionalistas xenófobos están en contacto con él, cosa que se hicieron en su momento Ronald Reagan y George Bush padre y George Bush hijo, cuando el miembro Spencer del Ku Klux Klan quiso ser gobernador del estado de Luisiana y lo condenaron fuertemente. En eso Donald Trump no ha sido muy vehemente a la hora de despegarse, lo mismo que lo que ha sucedido a la hora de mantener las formas y la institucionalidad del cargo que tiene, es decir, cómo ha despedido a Rex Tillerson, su ex jefe secretario de Estado, a Peggy Newman, Peggy Newman, perdón, a otros miembros como fueron, que no se me vienen a la mente, que hasta ha despedido por Twitter. Eso es importante, es un elemento de institucionalidad, de apego a las reglas. Es decir, Donald Trump puede haber tenido alguna simpatía en algunas cuestiones, pero no hay que tomarlo como un elemento del liberalismo. Y coincido con vos, las reservas están en el Partido Libertario, que no ha crecido mucho, pero es un elemento por lo menos de reserva moral, de testimonial, de poner una voz y aclarar en los desvíos en que está incurriendo el Estado, los gobernantes últimos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y te pregunto si uno, digamos, cuando se ha vinculado con Estados Unidos, los institutos americanos, los think tanks y demás, se regocija, ¿no?, de ver la defensa férrea de la libertad, el rol de la sociedad civil, y camina por las calles y se siente en libertad en cada expresión cultural, empresarial, ve las manos de la actividad privada, de la inversión privada. ¿Vos pensás que en el largo plazo esto podría estar en riesgo en los Estados Unidos, perder esta esencia, ¿no?, que ha tenido Estados Unidos de ser este faro, como decíamos antes también, de la libertad, que parecía un faro indestructible, ¿no?, donde más allá de los presidentes que gobernaran, la división de poderes ponía frenos y contrapesos, sí, como decíamos antes, a la invasión, ¿no? Y que fueran cooptados los poderes por intereses particulares. ¿Vos ves en el largo plazo que esto seguirá siendo así? ¿Cómo imaginás Estados Unidos de acá a 50, 100 años? Hay que ser casi un orangel para ver, digamos, ¿no? Pero creo que, y más en el contexto de competencia con China y demás, mirando la historia desde el punto de vista de largo plazo, ¿cómo vos imaginás, ¿no?, con todas las tendencias que hay en Europa también, más allá de China, el poder de Rusia, Estados Unidos en el medio con una democracia republicana? ¿Cómo imaginás este futuro y la libertad en este contexto? Yo creo que respondiéndote a lo que me comentás y tratando de hacer esa proyección en el tiempo, algo que me gustaría quedar de título que coincidimos es, los embates a lo largo de la historia han sido fuertes, la defensa estaba fuerte también, y era mucho más fuerte, tenía capacidad de reacción. A mí me genera dudas si realmente como voy a usar un término gramsciano, cuando decía tomemos las casamatas de la cultura y el resto caerá por añadidura, es decir, los sistemas educativos norteamericanos están siendo fuertemente penetrados por algo que en un momento parecía una ironía de los Simpsons, y no lo era, porque es el trabajo de largo plazo. Si yo tomo el mapa electoral de Norteamérica, donde se ve fuertemente una polarización en cuanto a que
fíjense que es muy similar a lo que pasaba con Gran Bretaña, que también puede ser un punto a tener en cuenta. Es el interior, yo creo, el que está en condiciones de salvar aún las reservas morales de Estados Unidos. Es decir, son los gobernadores, los federales, es el sentido de federalismo, del mismo nombre lo dice, los Estados Unidos, es decir, de aquellos, la filosofía que aún creo que aún vive de los famosos antifederalistas, que más que nada no eran antifederales, sino más federales, más republicanos, porque el nombre no ayuda demasiado a la comprensión. Y el mapa muestra una fuerte defensa de la tradición norteamericana en lo que es lo azul, que puede tener simpatías por Trump hoy, pero mañana será por otro gobernante. Pero los centros donde se encuentran, donde más se irradia la influencia de nuevas ideas, está muy volcado a la izquierda. Con lo cual, de prevalecer esto último, me parece que vamos a ver a una máquina de prosperidad, donde el individuo, como decía, y permitíme citar a Alberti, ¿no? Cuando hablaba de las dos independencias, la independencia externa y la independencia interna, que esa era, decía, Norteamérica, eso es Norteamérica, y eso creo que va a vivir siempre y cuando los encargados de hacer valer el federalismo lo puedan hacer. Hay una tendencia muy fuerte, yo observo en Biden y sobre todo en el ala izquierda, que si fuera Argentina sería un partido de estos que adhieren satélites a un Podemos, algo por el estilo, en España o algún otro acá que no se me ocurre ahora el nombre, tendencia fuerte a avasallar la tradición federal. Y ahí va a estar el tema, a mí me parece. Ese va a ser el tema. Yo Corremos en... Sí. coincido plenamente con vos que hay un tema del cual se habla poco, que es el tema de la descentralización en los Estados Unidos, ¿no? Donde los estados son prácticamente unidades políticas independientes. Nosotros desde la visión latinoamericanista decimos por qué Trump no aplica tal política, aplicaba hace algunas semanas, anti-COVID en California, porque los estados son independientes, ¿no? Realmente ahí se ve un real, lo que acá llamamos federalismo, descentralización, son unidades prácticamente políticas, como decíamos, que no tienen, no deben responder en todos los aspectos al poder central, ¿no? Este federalismo, digamos, desde el punto de vista más filosófico, el antifederalismo, digamos, encuentra sus raíces ahí, que es un ámbito interesante para ver otra llama de protección a las ideas y a la libertad y a este federalismo competitivo, ¿no? Donde todavía se impide una centralización, una concentración de poder en un mandatario todopoderoso. Sí, exactamente. Fíjate que las cláusulas que está intentando establecer la vuelta a la Organización Mundial de Salud por parte de Estados Unidos implica obviamente políticas que van contra, esto lo señaló muy bien Ron Paul en un artículo sobre el tema de las medidas anti-COVID que avasallan atribuciones federales en viajes interestatales, las cláusulas comerciales dice, tienen que pasar por el Congreso, dice muy bien Ron Paul, y sobre todo deben ser aprobadas por los gobernadores de los estados, algo que Biden a través de Fauci parecieran no querer recordar. Incluso es donde yo creo, y es como vos decís, ese federalismo competitivo es lo que ha hecho al engrandecimiento de cada uno de los estados y a la suma de las partes. Es una cuestión muy liberal, es decir, nosotros competimos, pero en la atracción de inversiones, inversión en calidad educativa, es decir, este federalismo real te pone de cerca de los problemas, la lejanía te hace dependiente. Esto lo señalaba muy bien Ronald Reagan en un discurso en la década del 60. Es un discurso, no me acuerdo el nombre, disculpen, pero es muy bueno, que recuerda cuál era lo que los padres fundadores nos reclamarían en la actualidad, y lo decían en aquel momento, en la década del 60-70. Estaba en blanco y negro, así que la televisión a color no llegaba, estoy seguro que 60-70. Así que, y lo que le reclamaba básicamente que habían hecho por la defensa de las libertades. Y la defensa de las libertades, insisto, está en el federalismo. Ahora, volviendo a la pregunta, me preocupa muy fuerte la formación de ideas como citaba Gramsci, es decir, la cultura. En el largo plazo es algo muy lento, pero se va formando. Después es muy difícil, sobre todo está en lugares donde generalmente son los que intentan modelar opinión. Creo que Estados Si Unidos y vos Norteamérica, dijiste,
Sí. Vos tocaste un tema clave, el de la cultura, y hemos charlado en otras reuniones sobre la visión, la sabia visión gramsciana, ¿no? De el rol de la cultura, el giro gramsciano, que Mm. dice que digamos, la base cultural determina la estructura económica, ¿no? La superestructura Claro. cultural determina la estructura económica, a diferencia de Marx, y esto es fundamental, la izquierda lo comprende bien, lo maneja bien, hace el foro de San Pablo, genera nuevas ideas, digamos, donde se esconde las ideas marxistas o neomarxistas, y es un tema, digamos, absolutamente clave lo que vos mencionaste, ¿no? Y digamos, para cumplir con los tiempos y terminar, te pregunto, ¿qué dirían, qué te parece que dirían los padres fundadores de los Estados Unidos si hoy vieran al país en su estado institucional actual? Yo creo que me es fácil imaginarlo, pero voy a tratar de sintetizarlo en alguna frase. Voy a hacer un comentario al pie de página. Para que se entienda la admiración que había en Estados Unidos y esa tradición, recomiendo, hay unos escritos de Juan B. Justo, que escribió en el diario La Vanguardia, donde sostenía que el modelo donde no había pasado feudal y donde el farmer podía ser propietario y desarrollarse, era en su visión de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que vuelvo un poco a lo que dijimos, los padres fundadores dirían, obviamente, volvamos a nuestras bases. ¿Cuáles son nuestras bases? El federalismo. Estudiemos aquellas bases. No mantengamos la conducta en aquellas cuestiones que hacen que repelamos cualquier intento de intromisión del Estado. El sentido de patria es amor a lo propio, a la mejora de lo tuyo, no a ver en otras cuestiones el ataque ataques a las libertades donde no existen y demás, o intentos igualitaristas a la fuerza. Es decir, en el estudio de las bases de estas personas está la salida, me parece, de los Estados Unidos de Norteamérica. Decía, estudiemos esto, porque ellos tenían muy claro el rol de la cultura y el rol, por algo, durante aquel tiempo, y vos lo conocerás mucho mejor que yo, los grandes innovadores que comenzaron en los Estados Unidos gracias a estas ideas que pudieron prosperar, como fue Andrew Carnegie, como el rey del acero, Ford, Rockefeller, ¿qué terminaban haciendo en el final de sus días? Fundando bibliotecas, porque estaban muy conscientes del rol de la cultura. Es decir, no eran meras bibliotecas como para ir a citar a un manual de biología y demás. Entendían que la posibilidad es que de un país que le había dado posibilidades a gente analfabeta como ellos, en el caso de Andrew Carnegie, como fue el magnate del acero, que fue Ford, el magnate del acero, y Rockefeller con el petróleo, el triángulo de prosperidad que comienza a desarrollar las grandes ciudades como tal como las que conocemos hoy, en el final de sus días dejaban gran parte de su fortuna a la cultura de la biblioteca, con lo cual yo creo que el estudio de sus ideas está en eso. Yo creo que harían mucho hincapié en retomar las tradiciones que aún, como yo considero que lo conseguimos, viven en el interior de los Estados Unidos de Norteamérica, donde está el real sentido de federalismo. Ahí está la clave. No, por el momento es lo que yo diría si me cruzaron norteamericano. Pablo, muchísimas gracias por tus palabras inspiradoras. Te felicitamos por tu acción, por defender y promover las ideas de libertad desde la Fundación Progreso y Libertad en Neuquén y en todo el país, porque operan desde ahí, pero digamos la influencia es mundial, como lo son tus artículos. Y les agradecemos a todos los presentes. Y como decíamos antes, esta entrevista va a estar disponible en segundos en Instagram grabada, y en algunas horas va a estar disponible también en el canal de Fundación Atlas de YouTube. Los invitamos a suscribirse, así como en otras redes sociales como en Twitter, en Facebook, etcétera. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo para todos, gracias por compartir las ideas de libertad y nos estamos viendo próximamente. Un abrazo. Bueno, Martín, muchas gracias, es un placer charlar de este tema. Un abrazo, espero verte pronto cuando todo esto se termine, así charlamos en Buenos Aires. Y gracias por tus palabras, tu apoyo y por estar siempre ante toda disposición ahí con el WhatsApp, listo y respondiendo ante una de mis inquietudes siempre. Un abrazo grande y saludos a todos, a los que asistieron también, obviamente. Un abrazo grande. Un placer enorme, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Chao, chao.